Buenas noches, mi nombre es Brigitte Daniela Ocampo Botero, soy estudiante de Ingeniería Industrial y a continuación voy a presentar el ejercicio número 1 de Física General. Para este ejercicio elegí la letra B, la cual dice que un auto de masa M de 1563 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Esta es la gráfica de velocidad versus tiempo y estos son los intervalos que nos dan. Entonces, la primera pregunta es identificar los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. En el intervalo 1, la velocidad aumenta de 0 a 30 metros por segundo en un tiempo de 15 segundos, o sea, que acelera. En el intervalo 2, la velocidad se mantiene constante en 30 metros por segundo, por lo tanto, su aceleración es cero, o sea, que es constante. En el intervalo 3, la velocidad aumenta de 30 metros por segundo a 60 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. Eso significa que acelera. Y en el intervalo 4, la velocidad disminuye de 60 metros por segundo a 0 metros por segundo. Desacelera. Como podemos ver, entonces en el primer intervalo aumenta, en el segundo es constante, en el tercero aumenta y en el cuarto disminuye. En la segunda parte nos piden calcular la aceleración del auto en cada intervalo. Para eso vamos a utilizar la fórmula de aceleración. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Para esto sustituimos los valores en la fórmula y en el intervalo 1 podemos ver que nos dio 2 metros por segundo al cuadrado. En el intervalo 2 la aceleración nos da 0 ya que es constante. En el intervalo 3 nos da 3 metros por segundo al cuadrado y en el intervalo 4 nos da una aceleración de menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Nos da negativa ya que el carro desacelera. Usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo y porque la fuerza neta es cero en uno de los intervalos. Entonces, para eso utilizamos la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, y sustituimos los valores. La masa la teníamos en la parte anterior, entonces reemplazamos estos valores, quedando en el intervalo 1, 3126 newton. Intervalo 2 nos da una fuerza de 0 newton, en el intervalo 3 nos da una fuerza de 4689 newton y en el intervalo 4 nos da una fuerza de menos 9378 newton. ¿Por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos? Eh, es cero, ya que la segunda ley de Newton indica que la fuerza neta de un cuerpo es proporcional a la aceleración y su masa. Entonces, como sabemos, pues la aceleración en el segundo intervalo es cero. Dibuja la gráfica de fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Podemos ver que la fuerza aquí es constante, en el segundo intervalo disminuye, en el tercero aumenta y en el cuarto pues vuelve a disminuir. Calcula el área bajo la curva de la velocidad en todo el intervalo y explica el significado físico. Entonces, en el intervalo 1 utilizamos un triángulo. Bueno, la fórmula es área es igual a base por altura dividido 2. Sustituimos pues los valores y nos da 225 metros. En el intervalo 2 tenemos un rectángulo. Entonces, el área es igual a base por altura, sustituimos y nos da 150 metros. En el intervalo 3 es un triángulo. Utilizamos la fórmula del área es igual a base por altura dividido 2 y nos da 150 metros. Y en el intervalo 4 es un triángulo, que sería igual a base por altura sobre 2 quedaría 300 metros. Hacemos la sumatoria de las áreas y nos da 825 metros. Se evidencia que el auto en 40 segundos recorre una distancia de 825 metros, teniendo en cuenta los cambios de velocidad. En el punto 6 nos pide calcular el área bajo la curva de la fuerza en todo el intervalo y explica su significado físico. Entonces utilizamos la fórmula de la segunda ley de Newton, que esta nos quedaría como I es igual a m, o sea, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. En el intervalo 1 sustituimos los valores masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces, en el intervalo 1 nos da que tenemos 46.890
Eh, mm, bueno, entonces en el intervalo uno nos da 46.890 eh, Newton por segundo. En el intervalo 2 nos da 0 newtons por segundo. El intervalo 3 nos da 46.890 newtons por segundo. Y en el intervalo 4 nos da menos 93.780 newtons por segundo. Hacemos la sumatoria total de la I es impulso y nos da un total de 0 newtons por segundo. Entonces se puede evidenciar que puede evidenciar que aunque el vehículo tuvo variaciones en los intervalos, finalmente se detiene completamente. Compara ambas áreas, qué conexión encuentras entre ellas. Se puede evidenciar que al calcular el área bajo la curva de la velocidad, nos muestra el recorrido del vehículo, mientras que si calculamos el área bajo la curva de la fuerza, nos muestran es el tiempo del movimiento del vehículo. Imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante de 500 newton opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiarían tus cálculos y la gráfica de fuerza, pues, tiempo? En el intervalo uno, pues pues utilizamos los mismos valores. Lo único que hacemos es restarle los 500 newton. De esto nos da como resultado 2.626 newton. Y procedemos pues a hallar la aceleración dividiendo la fuerza sobre la masa. Y esto nos da un valor de 1,68 metros sobre segundos cuadrados. Para el intervalo 2 nos da un valor de menos 0,319 metros sobre segundos cuadrados. Y en el intervalo 3 nos da 2,68 metros sobre segundos cuadrados. En el intervalo 4 nos da menos 6,319 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cómo cambiarían tus cálculos y la gráfica de FT? Se puede evidenciar que hay desaceleración en el intervalo uno y 2, ya que nos dio negativo. En el intervalo 2, que la velocidad era constante, cambia a negativo, lo que nos muestra una desaceleración, como vemos en la gráfica. En el intervalo 4, la desaceleración es mayor, lo que hace que el vehículo se detenga más rápido por frenado. Por lo tanto, en la gráfica cambiaría el sentido de fuerza neta, ya que todos los intervalos presentan fricción. Además de ello, en el intervalo 2 ya la fuerza neta cambia de 0 newton a menos 500 newton. Y en el intervalo 4 se evidencia una detención del vehículo más rápida por la fricción. Muchas gracias.